Ya, ¿no? Todavía no he llegado, chicos, a sus notas. Estoy con los cursos superiores todavía. Ya llego al suyo, no se preocupen. Tranquilos. Es que algunos profes ya tenemos problemas de conectividad. Y eso es todo. Pero bueno, vamos a ver. Sistemas de orden superior, ¿no? Esto es de orden 2 o superior. Esto significa que, bueno, ya no vamos a hablar de la ecuación típica diferencial, ¿no? Y igual a f' y en el raíz de prima igual a f de t, ¿no? Muy bien. Tampoco del sistema x punto es igual a f de t, x. Recuerden que es la ecuación diferencial, este va a ser el sistema. Entonces ahora vamos a hablar de ecuaciones de orden superior. Por ejemplo, voy a poner un sistema que para ustedes... Perdón, Inge, disculpe, no sé si soy solo yo. Me parece que está cargando la función de compartir pantalla, pero no veo su pantalla. A mí también, profe. Pero No se ve. déjenme reiniciar. Ahí. ¿Sí ven ahí? Sí, que ahí sí se ve. Gracias, gracias. Ya, entonces, miren, vamos a poner un sistema que para ustedes es bien conocido. Y para ver cómo lo analizamos, ¿no? Entonces aquí le ponemos B, acá. Ponemos la F y el desplazamiento le llamamos X, ¿ya? Ok. Eso quiere decir que no voy a tomar en cuenta el peso. Ya, entonces, bueno, por como sea que lo resuelvan, mx dos puntos más bx punto es igual a f de t, ¿no? Y pues bueno, de ahí viene el análisis. Ya, para nosotros el análisis debe ser resolver esta ecuación diferencial. Okay. Hay muchas ecuaciones que pues, por la naturaleza, que puede ser no lineal o lineal, pues resolución analítica es muy difícil. Bueno, no difícil, ¿no? Si sabemos bien matemáticas, no difícil. Me refiero a que requiere cierto tiempo. Si podemos meter un método numérico y al menos ya está implementado en el computador, pues fácil para analizar. Okay. No importa cómo lo hayan obtenido, pues nosotros vemos que este es un sistema de segundo orden. Tenemos que ponernos en cabeza que tenemos, bueno, varios métodos que hemos visto para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Los mismos se pueden aplicar para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es transformar a esta ecuación de orden superior en una ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Voy a utilizar la técnica de las variables de estado, que ya habrán hablado en modelamiento o estarán por hacerlo. Entonces vamos a hacer un cambio de variable nada más. Yo voy a decir que x, cambiaré de variable, vamos a hacer que x va a ser igual a u, ¿ya? Listo. Ahora, esto lo voy a tener aquí en consideración, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable. Y luego lo que voy a hacer es buscar la derivada de orden mayor de la ecuación. Por ejemplo, esta de aquí. Y la vamos a despejar. Ok. Entonces lo que vamos a tener aquí es que mx dos puntos va a ser igual a f de t menos bx punto menos kx. ¿De acuerdo? Ya, entonces continuamos con nuestro cambio de variable a ver qué pasó. Entonces, si nosotros decimos que x es igual a u, luego podemos decir que x punto va a ser igual a u punto. Y le vamos a llamar, bueno, vamos a hagámosle así, u1, pongamos ya, u1, u1. Y u1 punto le vamos a llamar u2. También otro cambio de variable. ¿De acuerdo? De tal manera que si escribo x dos puntos, esto va a ser igual a u2 punto
Y esto va a ser igual a f de t menos bx punto menos kx dividido para m, ¿no? Sí, eso tendría que ver con esta ecuación de acá. Ok, entonces despejamos de ahí el x2 puntos. En nuestro caso decimos que x punto es igual a u1 punto y eso le llamamos x2, otro cambio de variable. Y si volvemos a derivar eso, x2 puntos va a ser igual a u2 punto, ¿no? Y si utilizamos la ecuación de arriba, pues nos quedaría de esa manera. Ya. Si escribimos el sistema de ecuaciones que nos interesa, viene expresado por esta ecuación. Viene expresado por u1 punto igual a u2. Y u2 punto va a ser igual a f de t menos b. Acuérdense que x punto es igual a u1 punto y es igual a u2. Si vemos esta ecuación, entonces le voy a poner u2. Menos kx, x acuérdense que es u1, ¿no? Y el último que nos queda que x es igual a u1. Entonces, miren, este será el sistema de ecuaciones diferenciales que debemos resolver y considerando este cambio de variable también, ¿no? Entonces, esas tres ecuaciones representan la dinámica de este sistema de segundo orden. Bueno, ustedes podrían resolver esto fácil, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace, haciendo fracciones, luego la inversa de Laplace, ¿de acuerdo? Yo simplemente lo que voy a hacer aquí es poner un ejemplo de cómo podríamos resolver sistemas de orden superior y llevarlo a un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, fíjense en algo. De este lado ustedes tienen las derivadas y de este lado no va a haber ninguna derivada. Aquí me faltó la m, ¿no? Me faltó la m. Ya. Y del lado derecho ustedes no ven ninguna derivada. Esa es la forma de representarlo en variables de estado. Si lo escribimos de manera vectorial, podríamos poner que 1 punto va a ser igual. Y pondríamos, bueno, voy a ponerlo así, ¿no? Y luego hacemos con matriz menos BU2 menos KU1. No quiero ponerlo esto como sistema. Bueno, podemos ponerlo como sistema. Porque ya van a ver esto a detalles que no lo han visto con el profe de modelamiento, pero también habrán visto con el profe de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces voy a escribir la ecuación del sistema, la matriz del sistema, perdón, se llama matriz de estado o matriz del sistema, ¿no? Entonces vemos los elementos que existen en la primera ecuación, que es la de arriba. Si existe U1, ponemos el coeficiente de U1. Si existe U2, el coeficiente de U2 de esta manera. Como no hay U1, entonces 0. Como hay U2, le ponemos 1. Abajo, como hay U1, le ponemos su coeficiente. Como hay U2, le ponemos su coeficiente. Y esto le multiplicamos por U1, U2. Si hacemos esta multiplicación, tendríamos parte de la ecuación. Habría que sumar lo siguiente. Más, arriba no hay f, por eso se pone 0. Abajo sí hay f, por eso se pone 1. Y ponemos por f de t. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen esta multiplicación de esas matrices por esos vectores, entonces van a tener el mismo resultado que acá arriba, ¿no? Bueno, revisen un ratito su cuaderno de ecuaciones diferenciales, ahí está eso. A esto le llamamos la matriz de estado. ¿Sí? Sería el dominio. Dominio. Que debería estar dividido para m. Sí, siempre me olvido la m, ¿no? Aquí sería la m. M, M y M. Sí, siempre me olvido la M. Ya, entonces ese sería, chicos, metamos esa M dentro de la matriz de entrada, ¿no? Pongámosle 1 sobre M. Sí. Acuérdense en algo que va a depender de la materia que estén topando para nombrar las matrices, ¿no? Pero entonces vamos a decir lo siguiente. Esta para nosotros se conoce como la matriz de estado.
en el caso de teoría, cuando vayan a ver teoría de control o modelamiento o modelado. En ecuaciones diferenciales, esta se le conoce como la matriz del sistema. ¿Cómo es el término matemático? Entonces, matriz de sistema ustedes la pueden utilizar en cualquier otro lugar, ¿no? También le llaman matriz de estado. Pero los dos son lo mismo. Y como este es el término matemático, entonces, si la llaman así, matriz del sistema, no hay ningún problema. Ya. A esta se le conoce como la matriz de entrada. Tiene el nombre B. Le conocen como la matriz de entrada. ¿Ok? Cuando vayan a ver teoría de control o modelamiento, le van a llamar matriz de control también. Porque para controlar algo, pues controlo su entrada en realidad, ¿no es cierto? Pero como este es el término matemático, entonces también le pueden llamar de cualquier manera. Simplemente porque si en algún momento o en el curso que viene de modelamiento o en los que vienen anterior, y para no causar conflicto con los profes de ecuaciones, de los que enseñan esto en matemática, entonces vamos a utilizar que esta es la matriz de sistema. Si yo en algún momento, porque también doy sistemas embebidos de control, ahí le llamo matriz de estado, pero si en algún momento utilizo ese nombre, pues para que me entiendan ya cuál es. Y esta le llamamos matriz de entrada y también matriz de control. Ya, entonces, miren lo que tenemos. Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Claro, miren, de este lado tenemos las derivadas de primer orden. Del lado derecho no hay ninguna derivada. Y esa es la lógica de pasar un sistema de orden mayor como este, ¿no? A un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya, una vez que lo tenemos ahí, ya podemos aplicar el método de Euler. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, saber los coeficientes. Entonces decimos que K va a ser igual a 0.9. Vamos a decir que B va a ser igual a 0.2. ¿Ok? M, vamos a decir que es 1. Por ahora le voy a dejar en unidades relativas, ¿no? 0.9 unidades relativas. Porque no sabemos si el sistema lo hicimos en sistema inglés, sistema internacional. Pues lo vamos a poner en unidades relativas. Y vamos a decir que F de T es igual a 2 algo, ¿no? Pueden poner Newton. Ok. Y ponemos las condiciones iniciales. Por ejemplo, decimos que x sub 0, la posición inicial va a ser igual a 0. Obviamente, sub 0, eso quiere decir que el tiempo inicial es 0 y que la velocidad también del sistema es igual a 0 al inicio del movimiento, ¿no? Entonces, ya con esto ustedes podrían aplicar el método de Euler y poder analizar qué pasa con este sistema. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros graficamos las variables del retrato de las fases, como hicimos la vez pasada, vamos a construir el gráfico U1, U2, una vez que resolvamos eso, ¿no? Y dependiendo del gráfico, por ejemplo, supongamos que tenemos algo así, supongamos, ¿no? Tenemos algo así, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es un sistema estable. Bueno, no sé si sea un sistema estable. Voy a asumir. Esta será el U1. Y aquí tendríamos inicial, ¿no? 1 inicial y aquí tendríamos 0, ¿no? ¿Qué sería el U2 inicial? Bueno, en el caso del ejercicio, diríamos que esto es igual a 0. Vamos a ver, si nos dan estas condiciones para resolver, ¿no es cierto? Ya tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, miren, la de arriba, expresado en variables de estado. Entonces, ¿qué más tendríamos que decir según nuestras variables de estado? Tendríamos que escribir aquí que U1 evaluado en 0 es igual a 0 y U2 evaluado en 0 es igual a 0. Entonces ya caeríamos como el caso anterior, ¿no? De la clase pasada para resolver la ecuación diferencial. Así sería como se resuelve esto. Bueno, ya vamos a volver al código. Ya. Vamos a ver otro ejercicio. Este lo voy a hacer. Ya pasaron sistemas no lineales, chicos.
¿O no todavía? Creo que sí. Que ya no se acuerdan. Sí están En bien. modelado justamente estamos viendo eso, sistemas no lineales. Ya, entonces vamos a hacer una repetición, ¿ya? ¿Vieron el péndulo, entonces? Sí, el péndulo, ese sí hay. Ya, entonces vamos a revisarlo todos. No voy a hacer la obtención del modelo, ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces también tenemos, miren, el modelo matemático, bueno, este es el péndulo simple, ¿no? En robótica este es muy aplicado, porque también está el péndulo físico, ¿no es cierto? Entonces, el péndulo simple lo que nos dice es que tenemos las siguientes condiciones, ¿no? Que las dimensiones de L son mucho mayores que las dimensiones de, de este objeto que cuelga aquí. Entonces, lo voy a poner así. Tal vez ahí suene un poquito más, pero pongámosle así, las dimensiones, pongamos así, las dimensiones de L son mucho mayores que las dimensiones de la masa de esa colgada ahí. Eso quiere decir, miren que, por ejemplo, tenemos en un robot, si ustedes se imaginan un robot articulado, tendríamos que la longitud del eslabón es mucho más grande que la longitud que las dimensiones del actuador. ¿De acuerdo? Entonces, el actuador comparado con las dimensiones del eslabón es bastante pequeño. Ok. Luego decimos, miren que la masa del eslabón, o sea, la masa de L, es despreciable en comparación a la masa del actuador. Entonces, miren, por lo general, si ustedes desarman un robot articulado, o si vieron el robot de la universidad que tenemos ahí, okay, en las articulaciones están los actuadores y encoders, y más la reducción, que eso es lo más pesado, ¿no? Por lo general, eso se arma aquí, para luego poder colocar el otro eslabón, ¿no? Yo lo pongo así. Entonces, aquí en esta parte se cuelgan los motores, más reducción y más encoders. Eso es súper pesado en comparación con la carcasa, porque esto es simplemente una estructura que permite crear la cadena cinemática. ¿Ok? Ya, entonces, eso es si lo vemos, eso es un péndulo simple, pero en robótica ese es muy utilizado. ¿Ok? Ya, bueno, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos que el modelo matemático de aquí tenemos teta, ¿no? Tenemos teta. Es igual. Entonces tendríamos que esto es igual a masa, a la inercia, ¿de acuerdo? Por teta 2 puntos, por la aceleración. Vamos a suponer que aquí en el pin, hay rozamiento, ¿no? Que aquí está el torque que va a mover este actuador, sí, que va a mover ese eslabón. Y también vamos a considerar que en este pin, pues hay un rozamiento B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner que es más beta punto, el coeficiente de rozamiento por la velocidad, más masa gravedad L por el seno de teta, ¿no? Esto va a ser igual al tau o al torque que va a mover ese eslabón del robot. Pero aquí, ¿no? Aquí tenemos el eslabón. Ahora aquí lo que está cargado en este péndulo, el M que yo puse ahí, es la masa del actuador más encoders, más reducción, ¿no es cierto? Más caja de engranes del siguiente eslabón. ¿Ok? Ya. Y para este caso, si tenemos nosotros aquí también en el origen, tenemos el eslabón, de ese eslabón, tenemos motor más reducción, más encoder, pero como está sujeto a la bancada, entonces no hay ningún lío, ¿ya? No se considera esa masa, eso es lo que quiero decir, que no hay ningún lío. Miren, este es un sistema de segundo orden, como queda, bueno, ustedes ya lo habrán visto, es un sistema de segundo orden, no lineal. Esta partecita de aquí es la que no es lineal, ¿de acuerdo? Por este seno. Eso provoca que esta ecuación diferencial no sea lineal.
Bueno, para resolver esto y para analizar esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la ecuación anterior. Hacemos un cambio de variable. Pero primero despejamos la derivada de orden mayor de esta ecuación. Entonces, la derivada de orden mayor es justamente esto que ustedes ven ahí. Y lo que hacemos entonces es escribir ml cuadrado por teta 2 puntos va a ser igual al torque que va a mover ese eslabón menos el coeficiente de rozamiento en el pin por la velocidad menos masa por gravedad L seno de teta. Ya. Bueno, y si lo escribimos de mejor manera, pues ponemos teta 2 puntos, va a ser igual al tau dividido para ml cuadrado menos beta sobre ml cuadrado por la inercia, sobre la inercia, perdón, menos masa gravedad L sobre ml cuadrado seno de teta, ¿no? Bueno, si eso lo escribimos de mejor manera, vamos a decir que esto va a ser igual a tau sobre la inercia menos beta sobre la inercia teta punto menos gravedad sobre L, ¿no? Seno de teta. Ok. Entonces, para analizar esto, necesitamos llevarlo a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, lo que hago yo aquí es decir, teta va a ser igual a x1. Estoy haciendo un cambio de variable. Entonces decimos que teta punto es igual a x1 punto, derivando los dos, ¿no? Y este llamamos x2. Entonces diríamos que teta 2 puntos es igual a x2 punto, y esto va a ser igual a esta ecuación de acá arriba. Entonces le escribiríamos como tau sobre ml cuadrado menos beta sobre ml cuadrado, teta punto, menos gravedad sobre L seno de teta. Ok. Si reemplazamos con las variables que hemos hecho, entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, ¿no? x1 punto va a ser igual a x2 y x2 punto va a ser igual a tau sobre ml cuadrado menos beta sobre ml cuadrado por teta punto. Teta punto, bueno, en este caso le vamos a poner x2 menos gravedad sobre longitud seno de teta, que teta habíamos dicho que es x1. Ya, y nos falta la última ecuación, ¿no? Que x1 o teta es igual a x1, ¿no? Teta es igual a x1. Ya, aquí no se puede escribir el sistema como lo había escrito arriba, porque no es un sistema lineal, ¿no? No puedo separarlo en la matriz A y en la matriz B. ¿De acuerdo? Porque no es un sistema lineal. ¿Ok? Entonces, para hacer eso necesito linealizar el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a asumir que teta tiende a 0. Entonces, el seno de teta tiende a teta. ¿De acuerdo? En nuestro caso, acuérdense que teta es igual a x1, podríamos decir. Entonces, que si x1 tiende a 0, entonces el seno de x1 tiende a x1. ¿De acuerdo? Es como si fuese un ángulo. Entonces, si reemplazamos esto en nuestro sistema, podríamos decir que x1 punto va a ser igual a x2. Aquí ponemos que x2 punto va a ser igual a tau sobre masa L cuadrado menos beta sobre ml cuadrado x2 menos gravedad sobre L. Y el seno de x1 lo podríamos reemplazar por x1. ¿De acuerdo? Según este infinitesimal, ¿no? Y podríamos entonces hacer que teta es igual a x1. Eso habrán visto con el profe de modelamiento, ¿ya? De modelado, perdón. Entonces, miren, ahora sí, este sistema que no es lineal, un sistema no lineal, se ha convertido en un sistema lineal, ¿de acuerdo? Y ahora sí podríamos escribir, a este no le puedo escribir como arriba en una expresión matricial, pero a este sí podría escribirle de esta manera, miren, x1 punto, x2 punto, va a ser igual. Entonces vemos arriba los coeficientes de x1 no hay en la primera ecuación, el coeficiente de x2 sí hay. Abajo vemos el coeficiente de x1 que es menos gravedad sobre L.
¿De acuerdo? El coeficiente 2 que es menos beta sobre masa L cuadrado, que multiplica a x1, x2, ¿no? Más. Arriba no hay torque, por lo tanto 0 en la primera ecuación. En la segunda ecuación sí hay torque. Vamos a ponerle 1 sobre ml cuadrado, ¿no? Y aquí por el torque. Entonces, miren, ya nos quedó otra vez otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema que era, primero que no era lineal, ¿no? Pero también podemos resolver el sistema no lineal y comparar con el sistema lineal. A ver qué pasó. Ahora, hay algo que siempre me doy cuenta que nunca preguntan por qué esto, ¿no? ¿Por qué digo que el teta sea 0? ¿Y qué tal si yo quiero poner el robot por acá? ¿Qué teta 0 voy a tener? ¿No se han preguntado eso? Yo desde el curso de física, ¿por qué digo que teta va a ser 0? No es, Inge, no es por la aproximación del ángulo muy pequeño. Pero, ¿y si quiero ponerlo acá arriba? ¿Por qué teta tiende a 0? Ay, teta no tiende a 0. ¿Y si lo quiero poner acá? Teta es 180. Entonces ahí no me va a funcionar esto que ven aquí. Porque para que esto me funcione, para que sea lineal, el teta debe tender a 0 para que funcione esta ecuación. Eso quiere decir que el único caso en donde esto va a funcionar es cuando el péndulo esté por aquí o por acá, ¿no es cierto? Y eso de ahí, digo, también, ahí podríamos decir que ahí va a funcionar cuando el teta tiende a 0. Y digo, y si lo quiero sacar, es decir, si quiero poner el robot de 90 en 180, ¿no va a funcionar? No va a funcionar. Pero a eso no se refiere esto. ¿De acuerdo? No se refiere a esto. Se refiere a lo siguiente. Miren, supongamos que quieren trabajar con un robot. Piensen que este robot tiene un grado de libertad, es ese. Y ustedes tienen que llevar el objeto amarillo que lo he dibujado ahí, lo recogen ahí. Y tienen que dejarlo acá, donde lo he puesto el amarillo ya. Entonces lo recogen ahí y lo llevan allá. Para efectos de análisis del sistema, entonces el ángulo 0 no es el que formo con el eje Y, sino es el que formo con la posición a donde quiero ponerle el robot. ¿De acuerdo? Entonces, claro, digo, si mi referencia es este punto, esta línea amarilla, entonces ahí el modelo dinámico del robot alrededor de esa línea amarilla, ¿de acuerdo? Sí vale que sea igual a 0. Ya. Luego me muevo. La dinámica ya no es la misma. ¿De acuerdo? La dinámica no es la misma cuando hacen este movimiento, pero sí cuando se acercan al otro punto. ¿De acuerdo? Alrededor de este punto vale el modelo no lineal. Perdón, el modelo lineal. Alrededor de los puntos a donde ustedes se quieren mover. Pero en estas trayectorias funciona el modelo lineal, no lineal. Este de aquí. Cerca de los puntos funciona esto. Cuando no estoy cerca de los puntos funciona esto de aquí. ¿De acuerdo? Ya. Lo que hacemos en ingeniería es que ponemos aquí un motor lo suficientemente fuerte como para sacarle de aquí y mandarle un golpe así, vete para allá. Entonces le das bien duro, ¿no es cierto? ¡Ting! Y cuando le doy bien duro, entonces él se acerca con bastante velocidad hacia el punto, al segundo punto este que grafique acá, ¿no? Entonces ya cuando estoy cerca, aquí aparece la dinámica del péndulo lineal, ¿no? Lineal. Ahora, ¿qué dinámica tenemos aquí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, bueno, eso habrán visto con su profe de modelamiento. ¿Qué quiero decir cuando hay un motor lo suficientemente fuerte que me lleve de este punto a este punto de acá? Ya que topé esto, lo voy a terminalizar. Significa que este término, que es el torque, es mucho más grande que esto de acá. ¿Cierto? El torque, lo voy a graficar así, es mucho más grande que este término que vemos aquí. Eso significa que el motor es capaz de romper el rozamiento
y de romper el efecto de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Voy a la tienda y me compro un buen motor que sea capaz de cargar a toda esta carga que lleva aquí el robot. ¿De acuerdo? Entonces compramos uno. Entonces miren cómo queda la ecuación. ml cuadrado, teta 2 puntos es igual a tau. Porque es tan grande que esto es despreciable, esto que vemos aquí, es súper despreciable en comparación con la fuerza del motor. Ok, entonces miren, en ese trayecto el péndulo se mueve por esta ecuación. ¿De acuerdo? Si queremos hacer el análisis de qué pasó cuando yo hice el sistema lineal. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, claro, ya cuando llego acá, estoy cerquita del punto al que quiero llegar, debo decirle al motor, oye, apágate, porque si sigo conectado al motor me voy a pasar, ¿no es cierto? Me paso de largo. Entonces, cuando estoy aquí, ¿de acuerdo? Cuando estoy cerca, aquí, ¿ok? Apago el motor, porque si no me voy a pasar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí, entonces, pasa lo contrario, ¿no? Que el tau es mucho menor, porque ya lo estoy apagando, que este término de acá. Entonces, la ecuación diferencial me queda ml cuadrado, tac, tac, es igual al tau, que ya está bien chiquito, menos beta teta punto, menos masa gravedad del seno de teta. Pero como ya el ángulo es bien pequeñito, entonces ahora sí digo, bueno, esto es igual a teta. Y miren cómo me queda la ecuación de ml cuadrado teta 2 puntos es igual a tau menos b teta menos masa gravedad L teta. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación. Pero ya cuando estoy llegando al punto en donde como robot me indican que debo posicionarme, ¿no? Entonces, ese es el ángulo cero. Ojo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué pasa con este péndulo para resolverlo mediante el método de Euler. Ya, vamos a hacer eso. Ya. Y de manera general, vamos a escribir una ecuación de manera general. Pensamos una ecuación de tercer orden, ¿ya? Y2' más 2y' más 2y' más y es igual a u. Entonces, para escribir esto como un sistema de ecuaciones y representarlo como si fuesen variables de estado, lo que hacemos es despejar la derivada de orden superior. Entonces, despejo esa. Sería y3' va a ser igual a u menos 2y2' menos 2y' menos y ya está. ¿De acuerdo? Y empezamos con los cambios de variable. Entonces, como nuestro sistema es de 3, vamos a ver qué pasa. De tercer orden, vamos a ver qué pasa. Nuestra ecuación, perdón, de tercer orden, debemos obtener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas por el orden de la ecuación diferencial. Ok, entonces aquí haríamos lo siguiente. Y es igual a x1. Ya tenemos la primera, cambio de variable. Luego hacemos y' va a ser igual a x1 punto y esto va a ser igual a x2. Ok. Bueno, todavía no llego a y2'. Entonces luego decimos que y2' va a ser igual a x2 punto y esto le vamos a llamar x3. De tal manera que tenemos que y3' va a ser igual a x3 punto y ahí tengo toda esta ecuación, ¿no? Que será igual a u menos 2y', 2' menos 2y' menos y. Ahora sí vamos a escribir el sistema de ecuaciones. Quedaría como x1 punto es igual a x2. x2 punto es igual a x3 por el tercer orden, ¿no? Y x3 punto va a ser igual a u menos 2. Acuérdense que y2', ¿cierto? Y2' es igual a x2 punto y es igual a x3. Entonces le ponemos igual a x3 menos 2y', que es igual a x2, menos y, que es igual a x1. Y el último, que siempre se escribe, y es igual a x1.
Esto sería el sistema representado en variables de estado. Si lo escribimos de manera lineal, tendríamos así x1 punto, x2 punto, x3 punto, va a ser igual. Entonces arriba el coeficiente de x1 no hay, el coeficiente de x2 sí hay, y el coeficiente de x3 no hay. La siguiente, x1 no hay, x2 no hay, solo hay x3. Abajo, x1 sí hay, x2 sí hay, x3 sí hay. Y esto le escribimos x1, x2, x3. Más, arriba u no hay, en la segunda tampoco hay, y abajo sí hay, ¿no? Y aquí le ponemos por u. Lo mismo, matriz de estado o matriz del sistema, matriz de entrada o de control, ¿no? Sea como sea, hemos expresado la... Ahí se paró. Me da un rato. Ya, entonces miren, quedó así, ¿no? La matriz del sistema. Sea como sea que lo escribamos, bueno, tenemos que tener en cuenta que la matriz se llama de estado, de sistema, de entrada o de control. Tengan en cuenta lo siguiente, que si el sistema es de tercer orden, perdón, si la ecuación es de tercer orden, van a tener un sistema de de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si el sistema es de segundo orden, dos ecuaciones, dos incógnitas. Si el sistema es de cuarto orden, perdón, si la ecuación es de cuarto orden, un sistema con cuatro ecuaciones, ¿de acuerdo? Y cuatro incógnitas. Ya. Bueno, chicos, luego del break hacemos la resolución por el método de Euler, ¿eh?
Ya chicos, vamos a cambiar la función vectorial. Vamos a empezar con el masa resorte, ¿ya? Entonces, vamos a comentar esto. Acuérdense que la vez pasada habíamos hecho con mi función vectorial 1, lo habíamos llamado así. Ok. Y vamos a ver la primerita que escribimos, ¿no? Entonces, decimos que masa, le habíamos puesto valores, ¿no? Que la masa, no le pusimos, sí le pusimos. Sí, que la K es igual a 0.9. O sea, la carrusel con 23. Vamos a poner ahí. Dejen borrar esto ya. No nos estorbe, vamos. Entonces decimos que el K es igual a 0.9. Ya. El B va a ser igual, o el beta, pongámosle B. Estamos usando minúsculas, ¿sí? B va a ser igual a 0.2. Y decimos que la M va a ser igual a 1. Ya. Y F, en nuestro caso, F va a ser igual a 2. Puede ser newtons, ¿sí? Listo. Escribimos la ecuación. Decíamos que F1 es igual a X1, ¿no? Bueno, eso no hice aquí. Como vamos a resolver el de 2, nada más le vamos a poner X1, punto y coma. X2 es igual a X2. Punto y coma. Ya. Y entonces decimos que F1 es igual, o X1 punto. No podríamos hacerlo así para que se parezca a nuestra ecuación. Podemos escribir así, X1 dot, ¿no? X1 punto va a ser igual a X2. Punto y coma, decimos que X2 punto es igual. Y aquí tendríamos que esto va a ser igual. 1 sobre M, ¿no? 1 sobre M por, y aquí ya ponemos F menos B por U2, bueno, pongámosle X2 ya, B por U2 por X2 y menos K por U1, menos K por U1, bueno, pongámosle X1. Al fin y al cabo solo son nombres de variables, ¿no? Aquí no sé qué apareció el signo raro. Y ahí ya tenemos, miren la ecuación. Bueno, decimos que vamos a devolver F es igual a nuestro vector X1 dot, punto y coma X2 dot. ¿Ya? Punto y coma. Sí, miren, como es una ecuación que no depende del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice que el tiempo como que no está, ¿no? Sí, porque nosotros no tenemos coeficientes, por ejemplo, seno de t. Podríamos luego utilizar un f que sea igual a una función 2 por t, por decir algo, ¿no? O que la entrada sea igual al seno de t. Por eso nos dice, bueno, no hemos usado la t. Pues podemos dejarlo así o podemos borrar. En este caso podríamos borrar esto porque no tiene la t, ¿de acuerdo? Entonces podría borrarlo así porque no hay ninguna función que dependa del tiempo, ¿no? Es decir, no hay ninguna constante que dependa del tiempo, me refiero a estas de aquí, y tampoco f depende del tiempo, es constante, por eso tenemos ese valor ahí. Bueno, lo voy a guardar. Pongámosle tiempo porque puede ser que luego vayamos a necesitar. Sí, no lo usamos, no nos va a molestar, simplemente nos está diciendo, no lo estoy utilizando, nada más, ¿ya? Listo, nada más. Bueno, lo guardamos, abrimos el método de Euler que hicimos la clase anterior. Call all. Bueno, acuérdense que la clase anterior hicimos para uno de 3. Voy a comentar estas líneas de abajo porque no quiero usar la de 3, si vamos a usar la de 2. X1, X2, aquí graficamos con respecto al tiempo. Bueno, esta línea para no borrarla, para luego que volvamos a resolver
el ejercicio con uno de 3. Entonces simplemente voy a comentarlo de arriba y aquí le cortamos. ¿Ya? Y ahí le cortamos. Porque solo son 2. Vamos a ver qué nos faltaría cambiar. Vamos aquí, son 2 condiciones iniciales. Entonces eran 0, 0 los dos, ¿no? 0, 0. Aquí entonces serán 2. Aquí van a ser 2. Va a depender del tiempo, ¿no? Cuánto tiempo queremos simular. Hemos puesto que el intervalo es de 0 a 10. De acuerdo. La primera solución corresponde al x sub 0. Sí, sí. ¿Ok? Resolvemos esto. X1. Bueno, pareciera que está todo bien. Run en advance. Vamos a ver. Aquí es la condición inicial. Es 0, 0. Acuérdense, es 0, 0, ¿no? Entonces, miren, es una elipse que se cierra. Entonces, eso, vamos a ver qué pasó. Miren aquí. Bueno, hasta ahora el resorte X1 que lo habíamos puesto es el red, ¿no? El X1 es la salida del sistema, es la posición. X2 es la velocidad del bloque en el pistón resorte, ¿de acuerdo? Entonces, miren, debido al K, entonces miren cómo va aumentando y disminuyendo, ¿de acuerdo? Las oscilaciones son grandes, el B es pequeño, un B le puse 0,2. La lógica de esto, chicos, de hacer esto, es que nosotros podamos luego analizar los sistemas. Entonces, ¿qué tal si quiero bajar el K? Es decir, bueno, aquí estoy diciendo que es muy grande. Podemos cambiar el tiempo también. Por ejemplo, pongamos unos 20 segundos de simulación. ¿De acuerdo? Le ponemos Run in Advance. Ahí está el espacio de estados del retrato diciéndome que el sistema es estable. Que la barra del Zoom Store no puedo seleccionar. Ya. Ahora sí. Entonces, miren, muestra la... Esto me dice que el sistema es estable, ¿no? Eso habíamos visto la vez pasada. Entonces, miren, empezamos en condición inicial 0, 0. Aquí tenemos 0, 0. Y se formó una elipse, miren, que se va cerrando, ¿no? Viene así, perdón, una elipse, un foco, ¿no? Que se va cerrando. Esto es un foco. Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Hasta que lleguemos a alguna posición, por ejemplo, 2. Acuérdense que le puse F2. Voy a llegar al final a 2, ¿de acuerdo? Con velocidad 0. Tenemos que llegar acá. Entonces, para que tengan más o menos un concepto ya de lo que se viene de control, es que el control trata de lo siguiente, cambiar de una posición a otra y llegar a esa otra posición, justo a esa posición, con velocidad 0, ¿no? Eso es lo que refiere la teoría de control. Entonces, bueno, tal vez si le damos un poquito más de tiempo, ya para que se vea mejor, llevemos las 50, ¿de acuerdo? Run. Entonces, miren, ahí está el 1 y ahí vamos viendo cómo van disminuyendo las oscilaciones, ¿no? Eso debido al coeficiente K. Entonces, su resorte está de arriba para abajo, pero tenemos un coeficiente de amortiguamiento que lo mantiene, que no permite que esto se desborde. ¿Ya? En el tema de la simulación, entonces, lo que pasa es que nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Cambiamos los valores, por ejemplo, digo, ¿qué tal si bajamos la elasticidad, pero elevo el coeficiente de rotación, de rozamiento? Entonces, por ejemplo, le ponemos de 0,5. Bueno, la misma masa le dejamos y la misma fuerza. La pregunta es ahora a ver qué pasa. Entonces le damos clic. Vamos a ver que este es un sobreamortiguado, ¿no? Esto lo conocen como sistemas sobreamortiguados. Entonces, miren. Perdón, subamortiguados. Entonces, miren lo que pasó aquí. ¿Sí? Por el K tenemos estas oscilaciones, pero como el coeficiente de fricción lo elevamos, entonces no permite que esas oscilaciones que teníamos al inicio, ¿no? Igual, miren, la posición es 0, 0, se forma un foco. Ya, ustedes van a ver estas características cuando el sistema le cuesta moverse, ¿no? Entonces, bueno, aquí está bien normal, es un sistema bastante bueno. El foco se cierra y se termina aquí, en esta posición 10, con velocidad 0. Miren que acuérdense que este es el X2, es el eje de la velocidad, con velocidad 0. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes jalaron con F, van jalando, jalando, jalando
a la masa, ¿de acuerdo? El resorte se deforma, ¿ok? Y luego el resorte quiere recuperar su posición, ¿no? Entonces recupera su posición, pero el pistón no lo deja ser muy brusco para que no aparezcan estas oscilaciones así, ¿no? Entonces el pistón se conecta, porque el pistón también se deformó aquí, ¿no? Se deformó. En este punto el resorte quiere recuperar la forma, es decir, quiere recuperar su posición inicial y empieza a jalar al bloque. Pero para que no le jale de manera brusca, entonces ahí actúa el pistón, ¿de acuerdo? En esta partecita, entonces hace que el retorno sea blando, ¿no? Y ya. Entonces, como el pistón tiene un coeficiente de rozamiento bien elevado, el de viscosidad en este caso sería de líquido, entonces, miren, ya no permite que existan aquí más oscilaciones, como en el caso anterior que teníamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le hacemos a 1, 0? Por ejemplo, a este le hacemos 0 y le damos Run in Advance, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo de un sistema oscilatorio. Miren. Y aquí tenemos un problema. Acuérdense que esto es 0, ¿no? Entonces, jalamos 0. ¿De acuerdo? Entonces va una vuelta. Y el foco está yéndose para arriba. Si ustedes se fijan, las oscilaciones cada vez son más grandes. Entonces, miren, como no hay nada que detenga o cause el rozamiento, ustedes jalaron con esa fuerza la masa y el resorte está pidiendo volver a la posición. Como es bastante, miren, es solo la acción del resorte, entonces lo que pasa es que lo jala de golpe para arriba a la masa, o sea, la retorna a una posición y él empieza a moverse. Con oscilaciones que van creciendo. Esto significa, chicos, no van a pensar que esto va a funcionar siempre así, ¿no? Pueden entenderle también que el resorte se rompió, ¿de acuerdo? O rompieron el sistema. También cuando las oscilaciones son demasiado fuertes, entiéndase que pueden causar un daño físico, ¿no? No es que el resorte y la masa van a estar de arriba para abajo y aumentando, ¿no? Es que puede ser que también le rompan al sistema. Entonces, de eso deben tener mucho cuidado cuando hagan el diseño de sus sistemas. Ya, volvamos a hacer lo otro, ¿no? Qué sé yo, anulemos la acción del pistón, perdón, del resorte y dejemos la acción del pistón, pero un pistón bastante grande, ¿no? Le ponemos ahí 0,6. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos, aquí solo hay que grabar. Ponemos el método de Euler. Entonces este es subamortiguado. Si lo ven, es subamortiguado. Es al revés, ¿no? Es subamortiguado. Ya, miren, la línea roja es el desplazamiento. Entonces, si se dan cuenta ustedes que apliqué la fuerza sobre la masa, puse la fuerza, entonces al inicio, a ver aquí si logramos por ahí, empezó a funcionar el pistón, pero luego lo rompí, de la fuerza, ¿no? De tanto aplicar la fuerza. Zafamos o rompimos ese pistón, el émbolo se zafó, y pues me permite el movimiento lineal a donde yo quiero. También no es un sistema estable, fíjense aquí 0, 0, se rompió y ya voy ahí con velocidad constante y sigo avanzando, ¿no? Entonces eso quiere decir que también acabo de romper el pistón, porque solo estaba conectado. Eso significa que jalé la masa hasta que rompí el émbolo y me quedé con la masa y sigo arrastrando eso. Bueno, entonces los sistemas deben ser equilibrados. Justamente para eso es que existen los métodos numéricos. Ustedes han visto curvas similares, por ejemplo, cuando ponen play en Simulink. En Simulink se utiliza la transformada S y por detrás pues nos hace este análisis, ¿no? Aquí lo hacemos directamente y podemos realizar el análisis. Ya. Vámonos ahora con el siguiente, creo que era el péndulo. Voy a ponerlo ahí tan. Vamos a hacer una función nueva. Copiamos esto.
Mi péndulo, por favor. Vamos a escribir la ecuación diferencial del péndulo. Ya está. Guardar. Tal cual, ¿no? Le vamos a guardar tal cual. Y le guardamos en metros numéricos. Ya. Ok. Vamos a ver la ecuación del sistema de ecuaciones del péndulo como nos quedó. Empezamos con el no lineal, ¿de acuerdo? Entonces ponemos, bueno, x1, x2, esto se queda igual. Ya, aquí ya no es esto, sino que tendríamos que poner masa del péndulo. Pongamos que la masa del péndulo es igual a 0.1 kilogramo, ¿ya? Vamos a poner que la longitud del péndulo es igual a 0.1 metros o 100 milímetros, ¿de acuerdo? La gravedad es igual a 9.8, solo se pone la magnitud porque ya en el modelo pues ya se consideró la dirección, ¿no? Entonces aquí solo ponemos la magnitud de la gravedad. Y ya creo que tenemos todo, ¿no? Es decir, masa, longitud y gravedad. Ya está. Ya, entonces x1 es igual a x2. x1 punto es igual a x2 y ya está. Y el otro entonces será 1 sobre el tau. Vamos a ver el tau. Empecemos con un tau igual a 0, ¿ya? Tau igual a 0. ¿Ok? Vamos a poner el tau igual a 0. Ya, x1 es igual a x2. x2 va a ser igual. Tau sobre inercia, ¿no? Voy a escribir para ahorrarme el ml cuadrado, vamos a poner que la inercia es igual a m por l elevado al cuadrado. Ya. Entonces es tau sobre la inercia menos beta no puse el coeficiente de rozamiento para el péndulo, en el pin, ¿no? El beta va a ser igual. Supongamos que este péndulo está bajo la acción del rozamiento del aire. Entonces le podemos decir, beta es igual a 0.001. Ya, ahí está. Y nos faltaría sobre i, ¿no es cierto? Beta sobre i por x2. Entonces aquí pongámosle beta por x2 sobre i. Y tendríamos el último que sería menos masa sobre gravedad. Ponemos menos gravedad, perdón. Menos gravedad por seno de x1 dividido para L, ¿no? Dividido para L. Ya. Bueno, entonces empezamos con tau igual a 0. Y rozamiento igual a 0.01. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Entonces guardamos, vamos al método de Euler. Le voy a cambiar, chicos, mi función. En vez de mi función le vamos a poner mi péndulo. ¿No? Aquí mi péndulo. Y en ningún lugar más llamamos esa función, ¿no? Solo ahí. Tenemos mi péndulo. Bueno. Ya, vamos a tener 0. Por ahí que va a estar la posición 0, 0. No hay nada más. Y todo van en 0. Porque piensen algo, o sea, le puse condiciones 0, 0. Es decir, el péndulo está totalmente para abajo, ¿verdad? No hay velocidad. Y el torque del motor es igual a 0. Entonces, como está totalmente para abajo, no hay nada que mueva el péndulo. ¿Ok? Ahora vamos a mover el péndulo 45 grados. Entonces, aquí en la condición inicial, le vamos a poner a menos pi sobre 4, ¿no? Para girarlo en sentido horario. ¿Ok? Entonces le damos run.
Miren, entonces ahí ya está el péndulo oscilando. Claro que las oscilaciones es por el B, ¿no? Que es bastante fuerte para esto. Entonces lo que voy a hacer es disminuyamos el tiempo de simulación. No 50, pongámosle 5. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle run. Ya, entonces miren, 0 y pi sobre 4, ¿no? Entonces él empieza a oscilar y termina en posición 0, es decir, termina totalmente vertical el péndulo, ¿de acuerdo? Y con velocidad 0, vertical para abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver si es verdad. Ahí está, ¿no? Entonces decimos que rojo es la posición, en azul está la velocidad. Entonces, miren, empezamos en menos pi sobre 4, que es este de aquí. Y por efecto de las oscilaciones, ¿no es cierto? Ok, pasa una oscilación a la derecha, otra a la izquierda y ya se queda quieto en el centro. Eso debido al rozamiento que tenemos, ¿no? Un péndulo así no nos serviría mucho, al menos si quieren diseñarse un robot, no serviría mucho, ¿no? Un péndulo así significa que hay que engrasar en el pin, ¿de acuerdo? Es lógico si, por ejemplo, ustedes tienen por ahí un motor, ¿no? Un motor y con el sistema de reducción normal, pero para ver si funciona bien su péndulo, entonces deberíamos pensar en lo siguiente. Este coeficiente de rozamiento está muy alto. Entonces lo que hacemos es engrasar, disminuimos el coeficiente de rozamiento. Siempre va a haber rozamiento, ¿no? Con el aire. Acuérdense que hay tablas también, ¿no? Por ejemplo, si el rozamiento del acero con el aire, el rozamiento del vidrio con el aire. Entonces habrá que ver también de los materiales con los que se construye el péndulo o se vaya a construir el robot para tener en cuenta estos parámetros que están aquí. Entonces vamos a ver si lo hacemos así, ¿no? Esto significa que lo que hice es, imagínense en el péndulo, le jalaron con la mano hasta pi cuartos, ¿de acuerdo? Menos pi cuartos, le rotaron y luego le sueltan, ¿no? Luego le sueltan. Vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, disminuí mucho, esa es la posición, miren, y empezó el movimiento oscilatorio, ¿no? Las oscilaciones disminuyen. ¿De acuerdo? Vamos a ver, empezamos en menos pi cuartos, 0, ¿no? Aquí. Fíjense en la elipse, perdón, el foco, es algo que se va cerrando, ¿no? ¿Ok? Se va cerrando, es un foco estable, el sistema, bueno, podemos decir que es estable. ¿Ok? Y tenemos, miren estas oscilaciones, la velocidad cómo va disminuyendo. Bueno, empezamos en 0, soltamos en péndulo, por efecto de la gravedad, voy aumentando la velocidad, pero a medida que va pasando el tiempo, pues por el coeficiente de rozamiento que tenemos se va disminuyendo. Si logramos eliminar totalmente el rozamiento, es decir, a este le ponemos igual a 0, ok. Vamos acá. Y entonces aquí ustedes ven algo que se llama el centro. Ya. Ahora, aquí no se va a romper, ¿de acuerdo? Eso está un poco mal porque el método que usamos para resolver las ecuaciones no es muy bueno. Vamos luego a utilizar otro. Pero bueno, lo que miran, dicen que las oscilaciones va aumentando, ¿no? Va aumentando, va aumentando. En realidad no va a pasar eso. Por eso aquí ustedes van a ver que si ponemos la posición 0 y menos pi cuartos, el foco va aumentando, va aumentando. Es como que el péndulo rota y rota y rota y aumenta además en velocidad. No tenemos un sistema de recuperación de energía. Son condiciones ideales. Ustedes pueden ver aquí que son condiciones ideales. En fin, siempre va a haber algún rozamiento, aunque sea la fricción entre rodamiento y pin. Entonces, pues, en condiciones ideales no va a hacerse. Pero se puede corregir eso, ¿no? Ahora, probemos ahora el sistema lineal con lo mismo, ¿de acuerdo? Probemos el sistema lineal. Entonces, simplemente voy a comentar esta línea y voy a copiarla para cambiarla por el sistema lineal. En vez de poner seno de x1, solo pongo por x1. Como los ángulos son pequeños y no estoy usando ningún actuador, entonces vamos a obtener similares los resultados, ¿no? Igual, no miren, las oscilaciones aumentan.
Bueno, vamos a ponerle al menos un rozamiento, así sea pequeño. Ok. Y ya no vamos a ponerle torque 0. Vamos a hacerle un torque también bastante pequeño. 0.01 newton. Metro, ¿no? 0.01 newton. Vamos donde Euler. Entonces parece que le rompí. Le volví a romper. Ese torque es muy fuerte para este péndulo, ¿no? Por las oscilaciones. ¿Ustedes ven? Déjenme ver si puse bien. Es muy fuerte para ese péndulo el torque. Entonces le vamos a disminuir. Eso significa que le puse un motor que le va a romper el péndulo. Este también. Entonces por ahí puse una ecuación mal, chicos. Mejor un signo. Sí, para mi pendulito eso está muy pesado. Y sí, igual. Ah, es que este está muy chiquito, ¿no? Ya, sí estaba muy pequeño el rozamiento. Entonces, miren, el torque lo que provoca es que él empiece a rotar, ¿no? De un lado para el otro, bueno, hasta que se va a detener. Bueno, el tiempo se va a detener. La idea de analizar el péndulo es que necesitamos ubicar un torque que nos permita hacer una oscilación y mantenernos luego en determinada posición, ¿no? Pero bueno, eso luego van a analizar cuando vean robótica. La idea es que me saque, por ejemplo, me lleve desde menos pi cuartos, qué sé yo, a pi cuartos, ¿no? Y ahí me quede en pi cuartos, es decir, que me haga este movimiento y me quede en esa posición. Bueno, luego van a tener que usar este sistema. Pero también van a tener que usar esto para poder realizar una estrategia de control en un microcontrolador, en un microcomputador. Bueno, entonces, luego lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que vamos a aplicarlo en Arduino, a ver que nos envíe resultados similares, ¿de acuerdo? Ahora, en esta clase ya que terminamos con el otro método también. Ya, el torque podemos irle aumentando, miren, para que puedan ver cómo afecta al movimiento del péndulo. Entonces, miren, mientras vamos aumentando el torque, podemos un poquito disminuir también las oscilaciones. Voy a ponerle un poquito más. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que el torque representa el motor que vamos a conectar. Puede ser también que sea de un torque bastante grande. Entonces, vamos a desarmar el pobre péndulo. Sí, entonces miren lo que tenemos. Y si aumentamos, por ejemplo, el rozamiento, ya podríamos ir aumentando mucho más el torque, ¿no? Porque lo que significaría es que para romper ese rozamiento necesitaríamos un motor bastante fuerte, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Que nos permita llevar al péndulo a una posición determinada y se mantenga en esa posición luego, ¿no? De determinado tiempo, para mantenerlo ahí. Es el trabajo que se hace en robótica. Estoy en una posición, luego le llevo a otra. Pero como les digo, aquí tenemos un actuador que nos saca del punto inicial y nos lleva al otro punto. Tenemos un actuador. Entonces ahí vale, ¿no? Es válido también el modelo lineal. ¿De acuerdo? Entonces, como nos saca, como en la parte inicial la dinámica va a determinar esto, entonces ahí es válido también el modelo lineal. ¿De acuerdo? El otro también va a trabajar igual. Solo que al momento de escribir una expresión matemática, bueno, al computador no le interesa nada, ¿no? Da igual, le pongo lineal o no lineal. Al momento de hacer la resolución analítica,
ahí es el problema, ¿no? Entre si resuelvo una ecuación lineal o una no lineal. Y al inicio del movimiento, la dinámica determina el torque, ¿no? Por eso rompe la inercia, correcto, rompe la inercia, rompe el rozamiento, rompe el efecto de la gravedad y solo estaríamos funcionando con ese torque. Y acerca de las posiciones, pues ya trabajan estos elementos y por eso ustedes que ven esas oscilaciones al final del movimiento, por ejemplo aquí. Entonces lo que vemos es que aquí actúa, en esta parte inicial, actúa el torque. ¿De acuerdo? Ya, entonces para llevarla a determinada posición. En esa determinada posición, pues ya el actuador se debe desconectar. Aquí actúan, miren, la gravedad y el coeficiente de rozamiento, pues se mantiene estable en esa posición, ¿no? Esa sería la lógica aquí. Ya, para eso también sirve que hagamos el análisis con cualquiera de los métodos. Bueno, el más fácil es el de Euler. El truco de Euler, lo que tenemos que tener aquí números bastante grandes. Aquí miren, 1000, 2000, 5000 para tener buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, como las iteraciones les hace el computador, pues simplemente ejecutamos y lo que hacemos después es ver las curvas que obtenemos. ¿Ya? Vamos a ver el otro que habíamos hecho. El de tercero. Oh. El otro, chicos, que están viendo.
Bueno, y el otro que nos tocaría hacer la tercera función, ¿ya? Bueno, vamos a ponerle, ya habíamos hecho uno parecido, pero le vamos a escribir de todas maneras. Vamos a poner una nueva función. Voy a copiar esto. Mi phone. Versión 2. X3 es igual a X3. Punto y coma. Bueno, aquí no tenemos coeficientes, nada, así que esto lo vamos a borrar. Ya, y ponemos entonces que x1 dot es igual a x2. X2 dot es igual a x3. Y x3 dot es igual a u. Bueno, u sí habría que poner. Bueno, decimos que u, pongamos un valor de 5 ya. U es igual a 5 menos 2 por x3 menos 2 por x2 menos x1, ¿no? 2 por x2 menos x1, punto y coma. Bueno, y aquí sería x1 dot, x2 dot y x3 dot, punto. Ahí está. Ya. Lo guardamos como mi función versión 2. Save. Y vamos a Euler. Bueno, aquí ya nos vamos a modificar un poquito, ¿no? Aquí tendríamos que poner las condiciones iniciales. Le vamos a poner 0 y 0 por todo lado. 3, 3. Eso no se cambia. Solamente aquí que llamamos a la función, que es mi función 2, ¿no? Mi fan versión 2. Bueno, aquí ya tendría sentido. Este le comentamos, a este le quitamos el comentario y a esto le quitamos el comentario. Y run. Ahí está un retrato de fases, el otro retrato de fases y cómo cambia, en este caso, la posición, velocidad y el otro sería aceleración, ¿no? Bueno, vamos a darle más tiempo para poder visualizar, que se lleva hasta 50. Y ahí lo tenemos, ¿no? Miren, esto es un foco que se cierra, ¿no? Viene así y se cierra. Igual el otro es un foco que se cierra. Entonces estamos bien. Y este le cambia de posición a 5, ¿no? Miren. En 5 y ahí se queda. El azul es velocidad y el otro es aceleración. Esto sería la posición. Y así podríamos analizar cualquier otro tipo de sistema, ¿no? El que sea que nos den. Entonces escribimos la ecuación diferencial, escribimos la función, ¿de acuerdo? Dependiendo de las variables de estado. Si son de tercer orden, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Si es de orden número 2, como en el caso del péndulo, tendríamos 2 ecuaciones, 2 incógnitas, ¿no? Por ejemplo, este será el sistema de ecuaciones. Déjame ver si... Ok, ese sería el sistema de ecuaciones. 2 incógnitas. Obviamente nos tocaría luego modificar el programa principal de Euler para que nos permita realizar las gráficas. Pero esto es prácticamente lo que hacen los sistemas de simulación, ¿no? Entonces nosotros metemos los parámetros, sea por ejemplo del péndulo, ingresamos los parámetros del péndulo, ejecutamos el método de resolución y nos aparecen las curvas que queremos analizar. Por lo general, la variación con respecto al tiempo y si el sistema es estable o no es estable. Pero bueno, esos son criterios que un poquito más adelante irán viendo, que les van a pedir los profes que hagan, pues ustedes ya tienen herramientas que hacen con métodos numéricos. Pueden hacer lo mismo con Simulink. Bueno, vamos a ver si nos deja.
Mientras se abre un ratito, seguimos explicando. Entonces, miren, podemos hacer lo mismo con Simulink, que es un programa que trabaja en base a la transformada S, también trabaja en base a la transformada Z. Se pueden hacer muchas cosas, pero al fin, por atrás lo que hace nos construye un sistema de ecuaciones diferenciales en donde nosotros lo que hacemos es simplemente seleccionar, no, en donde nosotros seleccionamos los parámetros, escribimos los parámetros y también podríamos variar el tiempo de simulación, ¿no? Vamos a escribir el modelo del péndulo aquí. Ya lo tendrán por ahí. Si tienen un modelo de un péndulo, por favor ábranlo y vamos a analizar cómo se lo armaría, al menos con bloques de Simulink, ¿no? Porque también están los bloques de Simscape, que también habrán visto, ¿no? Que es un modelado físico de los sistemas. Existe el modelado matemático, en donde ustedes piensan en ecuaciones diferenciales, en las leyes físicas, y en cambio existe el Model Based Design, o el modelo basado en el diseño basado en el modelo, donde uno piensa en la física del sistema, más no en el modelo matemático. Entonces, para hacer un modelo podemos utilizar expresiones matemáticas como la transformada de Laplace, o podríamos utilizar herramientas del modelado físico, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esto lo que hacemos es utilizar un integrador. Las variables de estado lo que permiten es expresar al sistema en ecuaciones diferenciales de este orden, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, bueno, de primer orden, como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Las variables de estado pueden ser expresadas como ecuaciones diferenciales, y si nosotros sacamos la integral a los dos lados, como ecuaciones integrales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirla como una ecuación diferencial, en una ecuación integral, que vendría a ser integrar esto a los dos lados, ¿no? Esa sería la diferencia entre el Simulink y lo que nosotros escribimos en MATLAB. En un caso escribimos ecuaciones diferenciales, acá nos va a tocar escribir ecuaciones integrales. ¿Cómo se hace eso? Bastante fácil. Lo que necesitamos saber es el orden de la ecuación diferencial. Acuérdense que la ecuación diferencial del péndulo es de orden 2. Entonces lo que hacemos es dos integradores por el orden de la ecuación, ¿no? Como la ecuación es de segundo orden, pues dos integradores. Para ir pensando, la salida de todo esto debe ser la posición, el cambio de posición del péndulo. Entonces yo lo que acostumbro a hacer es, por ejemplo, pongo aquí teta, ¿no? Que sería el ángulo teta. Le ponemos nombre a un canal. Ese canal le vamos a llamar teta. Ya. Y obviamente, ¿qué tengo que integrar? Para poner teta, tengo que integrar teta dot o teta punto, ¿no? Es decir, integro la velocidad para obtener posición. Y el mismo criterio se hace para este lado, ¿no? Si tenemos teta dot, entonces acá tendremos que integrar la aceleración, es decir, teta 2 dot, la aceleración. Algunos, por ejemplo, trabajan así, ¿no? Le ponen aquí omega como velocidad angular para no ir pensando en las derivadas, y aquí le ponen alfa. Así, ¿no? Para ir pensando en el tema de la aceleración angular. Ya. Cuando ustedes despejan x2 dot, acuérdense que es la aceleración. Entonces tendríamos que viene a ser la aceleración del sistema, y se forma de un torque dividido por la inercia, menos este coeficiente multiplicado, acuérdense que x2 es velocidad, menos la gravedad multiplicado por esto dividido para L, ¿no? Entonces, bueno, vamos a construir eso. Miren, fíjense que esta aceleración se forma de realizar las operaciones de estos tres elementos, ¿no? La suma, bueno, suma y resta. Entonces sacamos un elemento que se llama de Mad Operations, sacamos el sum. ¿Dónde estás? Add. Aquí está. Y ponemos
tantos términos como nos pide, ¿no? Acuérdense que nuestra ecuación tiene 3, entonces aquí doble clic, ponemos los signos que vemos aquí, ¿no? Sería más, menos, menos. Entonces ponemos más, menos, menos. Y ahí lo tenemos, más, menos, menos. Ahora sí, más es tau sobre i. No podemos hacer eso, escribir tau sobre i. Tau, como es una constante, acuérdense que le habíamos puesto igual a 0,01, entonces podemos sacar una constante de sources y sacamos este bloque constante. En mi computador está como que dañado ustedes pueden escribir aquí, ¿no? Constante. Bueno, miren, me saltó un error, pero pueden escribir el nombre del bloque y les aparece. Ya. Ponemos el valor de la constante, 0,01. Ya. Pero fíjense que tengo que ver la ecuación, ¿no? La ecuación se forma de tau dividido para i positivo. Entonces vamos a poner una división o también podemos poner un elemento de una ganancia, ¿no? Esta ganancia que es como multiplicar por esta constante a lo que viene por la entrada de este bloque. Entonces podemos ponerle aquí 1 sobre i. Ya. 1 sobre i. ¿Qué es el i que habíamos puesto acá? Está ahí. Ya, dice menos b por velocidad sobre i. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar este bloque. Control R. Menos, dice, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner ahí. Le voy a dar doble clic. Y le vamos a poner beta sobre i, ¿no? Es beta sobre i por velocidad. Beta sobre i por velocidad. Ahí está, miren, beta sobre i. Y si sacamos la velocidad, ahí estaría por velocidad. Bien. Y el último que tendríamos que poner es gravedad sobre L por seno de X1, ¿no? O seno de la posición. Entonces podemos poner aquí gravedad sobre L, G sobre L. G sobre L. Ahí está L, ¿no? No se van a confundir. Está igualita la L que la I, pero es la L. G sobre L. Esta es la I mayúscula, ¿no? Esta es la I mayúscula, no se van a confundir. Ya, y le ponemos ahí. Es un problema que tenía antes de la versión 2018 del Simulink. Este también es I, ¿no? Y esto por la posición. Bueno, si hacemos el modelo lineal será por la posición, ¿no es cierto? Por X1. Pero si trabajamos con el modelo no lineal, tendríamos que poner el seno. En Math Operations tenemos la función trigonométrica, el bloque función trigonométrica, sacamos el seno y ya tenemos la expresión como la queríamos, ¿no? Ahí está. Bueno, ponemos un scope. Ponemos aquí el scope. Y lo ponemos ahí. Ahora nos toca declarar estas variables. I, B, G, L, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a copiar esto porque es del mismo péndulo, copy y le pegamos con un B. Pegar, ¿no? Declaro todo ello de tal manera que me aparezca aquí en el WordSpace. Todo lo que declaramos en esta línea le copio, le pego y le ejecutamos. Entonces ya estaría el modelo listo para ejecutarse. En 10 segundos, miren, ahí está nuestro péndulo. Es con estos valores, ¿no? Que habíamos puesto con este B. ¿Sí ven? Tienen un pico. Si quieren arreglar eso, vamos a usar nuestro método para comparar con el que usamos, ¿no? Entonces, en la ruedita, y en la ruedita seleccionamos la opción con la que resolvimos nuestro ejercicio hace un momento.
Un ratito, está lento. Ya, chicos, entonces vamos a ver aquí donde dice solver, ¿de acuerdo? La forma de resolver este sistema que hemos escrito aquí. Vamos a seleccionar Fixed Step. ¿Por qué Fixed Step? Porque es lo que hacemos cuando miremos el método de Euler. Esto, ¿no? Fijamos un H y ese H se nos queda fijo para toda la resolución de la ecuación. Entonces, por eso es Fixed Step. Hace lo mismo, ¿no? Entonces aquí pones el tiempo, bueno, aquí le hemos puesto 50, pero aquí tenemos 10, entonces hace lo mismo, ¿no? B menos A dividido para, y eso es lo que vamos a ver, Fixed Step. Ahora, aquí seleccionamos el que utilizamos, el de Euler, que es el que hemos implementado, ¿de acuerdo? Aquí dice, miren, el Fundamental Sample Time, es decir, esto de aquí, este H, aquí queremos que sea igual. Entonces podemos dejarle que el sistema lo genere de manera automática. Nosotros mismos podemos ponerle 0.01. ¿De acuerdo? Eso va a significar que va a ser 10 menos 0 dividido para 0.01 y ese será el número de intervalos que vamos a utilizar. Ya, entonces le ponemos apply, ok. Vamos a ver qué pasa con nuestro modelo otra vez. Le ponemos play. Pues ahí está la curva que obtuvimos nosotros, ¿no? Si queremos ver con velocidad, entonces en este mismo scope, hacemos en la ruedita, le ponemos 2 entradas, aquí number of ports, of input ports, apply, y ok. Entonces lo que hacemos aquí es conectar la velocidad que está aquí. Oh, aquí está la velocidad. Nosotros habíamos graficado posición y velocidad. Ahí está. Entonces le damos play. Miren, ahí está nuestro gráfico de posición-velocidad, ¿no? Para 10. Y si queremos hacer el retrato, ¿se acuerdan que graficábamos ese foco que aparecía ahí? Entonces necesitamos sacar otro bloque que se llama el XY graph. Entonces lo ponemos aquí. Acuérdense que en el eje X va la posición, en el eje Y, aquí está la posición, ¿no? Esta es la posición. En el eje Y va la velocidad, ahí está. Bueno, ahí está nuestro sistema, XY. Lo malo que esto va desde 1 a menos 1. Bueno, en el caso del péndulo no hay ningún problema. Miren, ahí está la elipse que graficábamos. Claro que es por la escala, se ve así rara, pero es la misma que obtuvimos hace un momento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Simulink, lo que nosotros mostramos con nuestras gráficas utilizando el método que implementamos, ¿no? Como sea, de los dos casos tenemos lo mismo. Solo hay que tener cuidado, ¿no? Que cuando somos ingenieros y trabajamos en alguna empresa, no siempre licencian MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces nos toca meter código o hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, ven que de las dos formas se puede. Si tienen Simulink, hacen así. Si en la empresa donde van a trabajar no hay MATLAB, pues pueden escribir estas líneas de código y resuelven la dinámica del sistema de igual manera. Bueno, chicos, que tengan una buena tarde. Nos estamos hablando. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego.